Saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a un programa más, una edición más del programa Página Abierta en Salud Mental. Estamos como siempre contentos de contar con la audiencia de todos ustedes y dispuestos a colaborar con el debate nacional en torno a lo que tiene que ser, a nuestro modo de ver, la conducta correcta, el modo de conducencia de los miembros de una determinada sociedad. Recuerden que eso le atañe de manera directa a la psicología. Los psicólogos trabajamos justamente con el tema de la conducta y aunque hay mucho intrusismo, seguimos insistiendo en que este programa está diseñado para crear ciudadanía, es decir, para tratar de contribuir a que ustedes y yo, todos nosotros juntos, mejoremos la sociedad en tanto que podamos mejorar nuestra propia conducta, nuestra manera de conducirnos, la manera de interactuar con los demás. Y una de esas maneras de interactuar con los demás tiene que ver con el problema de la tolerancia. Se ha escrito mucho, sobre todo a inicio de este siglo, se ha hablado bastante sobre el tema de la tolerancia, basado sobre todo en el problema de la diferencia. Es decir, aprender a convivir con el otro aunque no tengamos necesariamente todos los rasgos comunes. Eso ha implicado aprender a convivir con personas que tienen otra cultura. Ha implicado aprender a convivir con personas que tienen otros sistemas de creencias. Es decir, la tolerancia a la multiplicidad de religiones, la tolerancia a la pluralidad en la lengua, en los hábitos, en la alimentación, en la manera de ver el mundo, en los sistemas de creencia, en fin. Esto, por supuesto, se ha ido debilitando, vamos a decirlo de ese modo, aunque en principio se escribió mucho, se discutió, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de los estudios culturales, el Canclini, entre otros, el argentino que ha trabajado bastante sobre este problema de la diferencia y el problema de la tolerancia, ha llegado a un punto en que de algún modo nos hemos distanciado del trayecto que habíamos recorrido. Y hemos vuelto a ver escenas de intolerancia, incluso en el primer mundo. Todos ustedes han sido testigos de la cantidad de violencia racial que se ha desencadenado en Estados Unidos, paradójicamente en una época en que el gobernante es de raza negra, es afroamericano. Pero también hemos visto todos los conflictos que hay en Medio Oriente en función de la intolerancia de los sistemas de creencias, y en función de la predominancia, entre comillas, de determinados grupos étnicos que se imponen sobre otros. Sin adentrarnos en ese debate que tiene muchos ribetes sociológicos, políticos, antropológicos, hemos elegido el tema de la tolerancia porque en nuestro país en los últimos días han ocurrido algunos eventos importantes que tienen que ver con la intolerancia. Y más allá de la simple intolerancia, del miedo a lo que es distinto a mí y de la actitud de rechazo a aquello que no conozco, más allá de eso hay un trastorno que se conoce como pobre control de impulso. El trastorno del control de impulso que se manifiesta de múltiples maneras. Una de las características, por ejemplo, que se pone de manifiesto es la cleptomanía, un irrefrenable impulso por tomar lo que no es mío, por llevarme algo que no me pertenece, por sustraer algo, aún no lo necesite, aún no vaya a usarlo, solo por la experiencia misma del hurto. Y el individuo no tiene control sobre eso. Yo fui testigo de una persona, clase media, acomodada, que tenía el trastorno de la cleptomanía ya diagnosticado incluso y hasta asumido por él mismo. Y en un lugar cercano a su casa sustrajo unos zapatos, solo que los zapatos que estaban en exhibición eran todos del mismo pie. Este ejemplo indica claramente que el sujeto no estaba sustrayéndolo para usarlo, ni siquiera para sacar algún beneficio, solamente por el acto mismo de sustraerlo. Pero también el pobre control de impulso se manifiesta en arrancarse los cabellos. Hay personas que tienen zonas de la cabeza
sin pelo y su alopecia no se debe a un problema ni hereditario ni a un problema de salud, sino que él mismo de manera compulsiva se arranca cabellos. Este tipo de pobre control de impulso predomina mucho entre las mujeres. Hay una mayor población de mujeres que tienen este trastorno o esta manifestación del problema de impulso o de control de impulso. El control de impulso arranca con una idea, ¿verdad? Se parece un poco a los trastornos obsesivos. Arranca con una idea y el individuo termina ejecutando, es decir, acciones motoras, ejecutando actividades que van en dirección contraria a lo que sería una conducta adecuada. Cuando esa conducta tiende a dañar a otros, entonces el pobre control de impulso se vuelve un problema social, un problema de orden social, comienza a convivir con una cierta sociopatía. Ustedes saben que durante toda esta semana, la semana que acaba de transcurrir, ha habido un revuelo a nivel de las redes sociales y esto ha venido incluso a cuento para que se hagan varios programas de televisión donde todo el mundo ha estado de acuerdo en rechazar una conducta desenfrenada de un sujeto que en Santiago agredió a 2 agentes del tránsito, policías de AMET, como le llamamos nosotros en República Dominicana. La agresión fue grabada en video, subida a YouTube y ha recibido la repulsa de todo el mundo, sobre todo por la impunidad. El individuo tiene vínculos familiares con personas que tienen alto puesto en este gobierno y precisamente por esa razón no se pudo aplicar la ley. Dije no se pudo, pero ese poder se debe poner entre comillas porque uno de los principios de la ley es justamente que debe ser igual para todos. Entonces, frente a esta situación, los psicólogos debemos preocuparnos. Un evento que ha ocurrido como este, aparentemente aislado, puede que ocurra con mucha frecuencia en la sociedad dominicana y que sin embargo no tengamos nosotros noticia porque nadie se le ocurrió grabarlo. No solamente la prepotencia y la intolerancia y el irrespeto, sino un síntoma cardinal del problema de pobre control de impulso, que es la incapacidad para manejar con situaciones relativamente frustrantes que nos puedan ocurrir en nuestra vida cotidiana. A cualquiera de nosotros nos podría detener un agente de tránsito, quizás porque hayamos cometido alguna transgresión pequeña, o tal vez simplemente para requisar nuestro vehículo. A nadie le resulta agradable que lo detengan para requisar el vehículo o aún habiendo cometido una pequeña violación. Eso es una pequeña frustración para el sujeto. Sin embargo, lo adecuado en este caso es respetar la ley, respetar la autoridad que me ha detenido, respetar el uniforme y permitir o que se me aplique la sanción por la infracción o que se me requise el vehículo en caso de que se esté haciendo revisión rutinaria en la zona por donde yo estoy transitando. En cualquiera de los dos casos, repito, hay una pequeña sensación de frustración, hay un desequilibrio interno que yo debo aprender a manejar. Hay una disonancia, para decirlo con el lenguaje de los psicólogos, ¿verdad? Entre mis expectativas, lo que yo esperaba y la realidad que se me ha presentado. Allí se pone a prueba mi capacidad para tolerar, para controlar mis impulsos, para mantener una conducta adecuada como ciudadano y no violentar la ley e irrespetar el uniforme, y respetar incluso a la persona que está dentro de ese uniforme. Es exactamente lo que hizo este sujeto. Este sujeto obviamente actuó como si padeciese de un trastorno de pobre control de impulso en el que no podía manejar pequeñas frustraciones. Esto podría pasar como un evento más en el país si no fuese por la relación que él tiene con una familia, como ya dijimos, que tiene algún tipo de poder en esta actual administración. Pero además una familia que se ha visto envuelta en varios casos que parecen indicar pobre control de impulso. Entre esa familia hay un sujeto que utiliza medios de comunicación para utilizar un lenguaje impropio, inadecuado,
para reiterar palabras obscenas frente a la televisión, ante las cámaras, ¿verdad? Y se jacta de que lo está haciendo bien. Otro indicador de anormalidad, de irregularidad en su conducta o en la conducta de esa familia es que no hay remordimiento, es decir, no hay una reacción que diga, bueno, lo hice mal o lo hice bien, sino simplemente reitera una y otra vez sus palabras desenfrenadas. La coprolalia, una tendencia incontrolable a decir palabras obscenas, es un síntoma también de pobre control de impulso. Las personas que no pueden completar una oración sin incluir una palabra obscena, que están compelidos a reiterar esas palabras obscenas, que aún quisieran evitar decirlo, las palabras obscenas forman parte de su acervo lingüístico y que necesariamente tienen que utilizarlas porque de lo contrario entran en una fase de ansiedad y angustia, obviamente parecería que están cerca de poder ser etiquetados como personas con pobre control de impulso. De las palabras obscenas a la actividad motora, es decir, a conductas violentas de agresión contra otras personas, habría solo un paso. Por consiguiente, parecería una sugerencia que hacemos nosotros aquí desde este programa, que esa familia que obviamos sus apellidos para cumplir con el principio ético de no etiquetar, debería consultar a los psicólogos para ver si de alguna manera pudieran mejorar sus conductas que ya se han convertido en un problema para otros ciudadanos. En lo que eso ocurre, vamos a pasar un pequeño corto en el que se dan algunas sugerencias para que nos demos cuenta cuando estamos perdiendo control de nuestra conducta. Así es que vamos a pasar a ese video y volvemos en unos momentitos. Aprende a controlar tus impulsos guía para evitar que la compulsión rija tu vida. Si muchas veces te preguntas por qué hiciste o dijiste tal cosa, por qué aceptaste esa invitación o realizaste esa compra, tal vez se te hace difícil controlar tus impulsos. Esto te lleva a tener que enfrentar las consecuencias de pasos que diste a lo loco y a sufrir de crisis de arrepentimiento. Por suerte, hay maneras de frenarte a tiempo. Y aquí tienes los 5 pasos para lograrlo. Obsérvate. ¿Qué ocurre dentro de ti ante ciertos estímulos, ya sea un anuncio que lee, gran venta o la petición de ayuda de otra persona? Identificar qué te dices o qué sientes en esos momentos o incluso qué no te dices o sientes es fundamental. Por ejemplo, quizás te dices, si no compro ahora voy a perder ese gran ahorro. Pero olvidas decirte algo más importante. He agotado miles presupuesto para este mes. Si compro esto, no podré pagar la renta. Y es que la voz impulsiva solo te habla de un aspecto de tu realidad. Por lo mismo, debes frenar la impulsividad para poder escuchar la otra voz, esa que también tiene algo importante que decirte. Una vez que reconoces que te dices cuando actúas de manera impulsiva, la próxima vez que ocurra debes recordarte que ha llegado el momento de frenarte. Pospon la compra, la respuesta o la decisión. Esto te dará tiempo para pensarlo mejor. Crea una frase o un mantra, que puede ser tan simple como, necesito pensarlo, que te repitas ante el impulso. Analiza las consecuencias de tus actos. Ahora que has ganado tiempo con una frase tan simple como, necesito pensarlo mejor, debes estudiar las posibles consecuencias de tus actos. ¿Qué consecuencias puede traer tal acción? Incluso puedes recordar lo que ha ocurrido cuando has actuado de la misma manera en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando renunciaste a tu trabajo en forma impulsiva o cuando topaste tus tarjetas de crédito ante una venta irresistiblemente buena. Ahora, con la cabeza fría y sin presiones, estudia los pros y los contras de esa situación. Aprende a reconocer la diferencia entre una necesidad y un deseo. La persona impulsiva muchas veces se deja llevar por lo que desea en el momento, no por lo que necesita. Esa satisfacción puede costarle muy cara más tarde. Si estás tratando de mantenerte dentro de un presupuesto y ves una compra fabulosa, pregúntate, ¿lo necesito o lo deseo?
Durante un argumento, vale analizar si eso que vas a decir es motivado por el deseo de ganar la pelea como de lugar, sin pensar en las ramificaciones de tus palabras. Comer un pedazo de pastel de chocolate puede ser un deseo, pero ¿necesitas hacerlo si estás tratando de rebajar de peso? En casos así, regresa al primer paso y observa lo que ocurre dentro de ti, para determinar si estás siendo impulsado por el hambre, por el tedio o por la costumbre de recompensarte cuando sientes tristeza o depresión. Pon distancia entre la tentación y tú. Si estás en la tienda, regresa a casa. Si discutes con alguien, sal a caminar y refresca tu mente. Si te ves otra vez frente a la alacena, busca algo divertido que hacer. Pide ayuda a tu socio. Si tienes a alguien de tu entera confianza que pueda ayudarte en los momentos en que te sientes dominado por la impulsividad, llama a esa persona y dile cómo te sientes. Él o ella te recordará tus metas y te dará tiempo y fuerzas para recobrar el control. Si a pesar de tus mejores esfuerzos no consigues controlar o reducir esta tendencia, consulta con un psicólogo o terapeuta que te ayude a lograrlo. Mis amigos, gracias por permanecer con nosotros en este esfuerzo que hacemos todas las semanas por construir un programa que pueda impactar positivamente en la conducta de los ciudadanos. Página abierta en salud mental. Gracias por estar ahí con nosotros. Continuamos hablando un poquito más sobre el tema del segmento anterior, que tiene que ver justamente con la cuestión del control de impulso. Y pensamos que probablemente en algunos casos tengamos un pobre control de impulso y no estemos conscientes de que eso está ocurriendo. Por tanto, sería bueno que prestáramos atención a nuestra conducta, no solamente a la interacción con los demás, a las conductas agresivas que a veces exhibimos sin poder controlarla, a la compra compulsiva, a la autoagresión que en muchos casos ocurre, como es el caso del trastorno en el que las personas se desprenden su propio cabello. La ludopatía, una tendencia compulsiva al juego, que ya hemos discutido en otros programas aquí con especialistas, y también la posibilidad de poder cumplir con las normas manejando pequeñas frustraciones. Fíjense, mis amigos, nosotros ingresamos a la cultura incluso por la posposición de ciertos deseos. Así que son pequeñas frustraciones, una transacción que hacemos con el grupo social y cultural, donde yo tiendo a posponer, a soslayar un determinado deseo individual para poder cumplir con las normas del grupo e integrarme al grupo, pertenecer a él. Así el grupo ha creado mecanismos, leyes que yo debo cumplir para poder convivir pacíficamente con los demás, y una vez esas leyes sean violadas, entonces soy pasible de penalizarme, de cumplir una pena. Cuando alguien violenta esas leyes, cuando alguien irrespeta esas leyes y no hay sanción, se manda un feo mensaje a la sociedad. Se manda un mensaje muy dudoso a la sociedad y se está promoviendo eso que hemos señalado varias veces en este programa y que no quisiéramos que arropara a la sociedad dominicana, pero parece como una nube gris que nos está cubriendo a todos, que es el problema de la anomia. Vivir sin normas, vivir al margen de la ley, vivir como chivos sin ley, vivir en grupo pero no cumplir con las normas que no sean las divisas individuales. Entonces parece ser que hay una epidemia de esta cuestión del pobre control de impulso. En el caso de la persona que violó la ley en Santiago de los Caballeros y que generó todo este debate viral a través de los medios, de las redes sociales, parece ser que en su familia se han presentado casos reiterados de pobre control de impulso.
Por consiguiente, nosotros sugerimos a esa honorable familia santiaguera que revise esa conducta colectiva y que, por favor, de alguna manera procure algún tipo de ayuda si la necesita. Si el problema es sistémico, no vamos a decir ya que es un componente hereditario, pero si el problema es sistémico, que por favor revise esa situación y trate de verificar si es posible integrarse a la sociedad, si es posible que logremos que no se haga como si viviésemos en el viejo oeste, si es posible que logremos que un miembro de esa familia hable a través de los medios de comunicación sin utilizar palabras obscenas, si es posible que logremos que esas personas aprendan a convivir y a respetar el derecho a la diferencia, el derecho a los demás, incluso el derecho a la posibilidad de aplicar la ley. Fíjense, yo estoy hablando de algo que no es un derecho, sino que es una normativa. Una persona uniformada, una persona que trabaja con ese objetivo, tiene el deber y el derecho de llamar la atención y de aplicar la sanción a una persona que viole la ley. En este caso era un problema de violación de la ley de tránsito. Y ustedes, mis amigos, autoobservarse para en algún momento que vean que tienen pobre control de impulso, utilicen esa técnica propuesta por el video en el que se plantea que usted podría mentalmente repetir: debo pensarlo mejor antes de tomar una decisión. Esa repetición lo que procura es cambiar el patrón de pensamiento, un patrón de pensamiento erróneo que conduce al sujeto a actuar de manera compulsiva e irracional. Pero también, si esto no funciona, entonces debemos recurrir a una psicoterapia, ir al psicólogo. Debemos tener la suficiente entereza para entender que solos no hemos podido mejorar esa conducta y que por tanto necesitamos la ayuda de un profesional del área. Acudiendo al psicólogo, entonces podremos obtener resultados que implicarían un impacto no solamente en términos personales, sino también en la interacción con la familia y en la interacción social. Este es uno de los trastornos que, aunque se registra en el individuo, afecta a los grupos. Afecta primero su círculo cercano de familiares y amigos y afecta luego a la sociedad. Un individuo que transgrede la ley y que luego no puede manejar con la frustración que él mismo ha creado y responde con una conducta desadaptada de violencia, es un individuo que probablemente tenga un trastorno de pobre control de impulso. Permítanos, por favor, no mencionar los nombres o los apellidos para cumplir con una normativa ética que nos hemos propuesto en este programa, que es la de no etiquetar a las personas. Si aplicamos una etiqueta diagnóstica es porque vamos a aplicar algún tipo de intervención. Diagnosis, evaluación, intervención son las divisas de la psicología clínica y por consiguiente un clínico, un psicólogo clínico, no debe a través de los medios etiquetar personas. No importa que sea figura pública, no importa que sea una persona normal, común y corriente, en cualquier caso es incorrecto utilizar un rótulo, una etiqueta, si no se va a aplicar subsecuentemente algún mecanismo para mejorar la calidad de vida del sujeto. Ese es el propósito de la psicología. Y a propósito de eso, es un mensaje que debe llegarle a los estudiantes de psicología. La psicología y en particular la práctica del psicólogo clínico es para ayudar. Se debe tener esa vocación. Si usted aprendió en psicopatología a manejar algunas estrategias diagnósticas, no significa que son para aplicarla a diestro y siniestro. Y en el caso específico del hecho que nos ha movido a este debate sobre el tema del pobre control de impulso, decimos que en el caso específico quedó muy mal parada la Autoridad Metropolitana de Transporte, quedó muy mal parada la justicia dominicana y además promueve, estimula, genera respuestas desadaptadas de otros sujetos que piensan que si alguien puede actuar de ese modo de manera impune, ¿por qué él no habría de hacerlo? Debemos como ciudadanos entender
que cuando una persona transgrede una determinada norma de conducta, cuando transgrede la ley, cuando incluso transgrede el espacio físico de otro sujeto, debe aplicársele la sanción correspondiente, porque la justicia es para todos. La justicia no es para aplicarla de manera selectiva, y si se hace así, se promueve entonces las inconductas y se promueve la práctica que conduce a una sociedad desafortunada e indefectiblemente hacia la anomia, hacia vivir sin normas, sin cumplimiento de la ley. Una suma de individuos no es una sociedad. Una suma de individuos sin ley, sin normas, sin bordes y límites en los cuales regir su conducta no es una sociedad. El pobre control de impulso, mis amigos, es un problema que el individuo debe cobrar conciencia que lo tiene, y si no puede trabajar con él y poner en control su motricidad, sus cogniciones y su lenguaje, entonces debe buscar ayuda. Una de las tristísimas manifestaciones del pobre control de impulso es la coprolalia, y tenemos desafortunadamente personas en los medios de comunicación con altos ratings, utilizando palabras obscenas en cada oración que dicen, y siendo emulados por otros, sujetos que antes, en el pasado, no usaban ese lenguaje soez. Al observar el éxito de este individuo, se han contagiado y han creído erróneamente que para tener éxito en los medios de comunicación hay que utilizar ese lenguaje. Y desafortunadamente se ha puesto en práctica en República Dominicana el uso de un lenguaje soez y vulgar a través de los medios, que lesiona a los televidentes y a los oyentes de la radio, y que incluso puede perjudicar a menores por los horarios en que estos programas se presentan, a menores que estarían expuestos a este tipo de lenguaje, no solamente un lenguaje violento, sino también soez y vulgar. Utilizando este lenguaje, desafortunadamente, estos programas han alcanzado altos ratings, lo que indica entonces que el público meta, el público objetivo hacia quien va dirigido ese tipo de programación, debería revisarse y cuestionarse. ¿Por qué morbosamente yo quiero escuchar este tipo de programación? ¿Qué es lo que me brinda? ¿Cuáles son los beneficios que obtengo? ¿Qué ventajas y beneficios le estoy pasando a mis hijos? ¿Qué tipo de conducta promueve en mí? Porque déjenme decirle que a través de ese mecanismo de aprendizaje, que es la conducta vicaria, de tanto escuchar a una persona utilizar ese lenguaje, el individuo terminaría también utilizándolo. Máxime si el sujeto que lo utiliza en principio parece obtener grandes beneficios sociales. Ser tratado como un don. La palabra don, del verbo donare, solamente se puede aplicar a sujetos que tienen algo que dar y que están en capacidad de dar y que de hecho dan algo. Cuando el individuo está en capacidad de dar, de poner en los otros algún valor positivo, entonces merece la etiqueta de don. Me recuerda mucho el ensayo de un famoso filósofo, Arthur Schopenhauer, sobre el tema de la palabra don. ¿A quién aplicarle ese concepto don, doña, para referirse a una mujer? ¿A quién aplicárselo? ¿Qué cosas ha otorgado a la sociedad que vive? ¿Qué ha hecho en favor de la sociedad que vive para merecer la palabra don? Don fulano de tal. Ha alcanzado ese título, esa investidura, porque ha realmente aportado al desarrollo del país, a la cultura, a los valores. Ha hecho un aporte importante en el ámbito de las ciencias, ha hecho un aporte importante a la economía nacional, ha hecho un aporte importante a la música, ha hecho un aporte importante a las artes. Si no es ese el caso, entonces la palabra don le queda grande a mucha gente. Esto, por otro lado, nosotros queríamos hablar un poco de una serie de situaciones sociales y su repercusión psicosocial,
que ha habido en las últimas semanas en República Dominicana. Recuerden que siempre enmarcados en esta normativa ética en la que no mencionamos nombres de sujetos, no etiquetamos a sujetos, aprovechamos los acontecimientos para discutirlo en el ámbito de la psicología, pero sin etiquetar y en el marco del debido respeto a los demás. Queremos hablar un poco de la manipulación, la mentira y el conflicto. Hubo un tiempo en la década de los 90 en que estuvo muy de moda un texto que se llamó Las 48 Leyes del Poder. Y mucha gente andaba persiguiendo este libro y comparándolo, por ejemplo, con El arte de la guerra, creyendo que este libro realmente contribuía a formar mejores gerentes y a formar mejores políticos. Sin embargo, este libro lo que ha generado es debates en torno a manipulaciones para obtener poder. Vamos a hablar de eso, de las manipulaciones, de la mentira y del conflicto, pero primero permítanos pasar a algunos compromisos comerciales y volvemos en unos momentitos. Las 48 leyes del poder se convirtieron en una estrategia para alcanzar a veces de manera espuria o pretender alcanzar de manera espuria algún tipo de poder. Decir, por ejemplo, que hay que fingir, que hay que aplastar al otro, como dice la número 15 de estas leyes del poder, que hay que aplastar absolutamente al enemigo, que hay que mentir, que se debe guardar silencio y desaparecer para mantener un falso prestigio. Son una serie de leyes que a mí me parecen verdaderamente espurias, con el debido respeto al autor del famoso bestseller. Y parecería que en los últimos días en la política dominicana esas 48 leyes del poder han sido aplicadas. Ha sido aplicado la mentira, ha sido aplicado el hablar ante las cámaras para luego hacer exactamente lo contrario, ha sido aplicado el intento, exitoso o no, ese no es asunto mío, ya se lo discutirán los politólogos, de aplastar al adversario hasta que no quede absolutamente nada de él, como una manera de obtener yo poder. Ha sido también exitoso la de inventar, crear escenarios de conflictos, aunque no los hubiere. Y todo eso ha generado, mis amigos, unos efectos a nivel psicosocial que son los que nos interesan a nosotros. Primero, se ha exacerbado la desesperanza aprendida que parece ya endémica en República Dominicana. Parece una epidemia más bien que endémico. Es una epidemia en República Dominicana de dimensiones extraordinarias, el entender que todo está perdido y que ningún esfuerzo va a conducir a ningún lugar. Esa idea de la desesperanza aprendida implica que yo hago sistemáticamente un esfuerzo por obtener una meta y al final resulta que no la logré y por consiguiente de tantas veces que lo intenté termino creyendo que es imposible alcanzar esa meta. En el ámbito de la práctica política en República Dominicana parece ser que la mayoría de los dominicanos, votantes, adultos, piensan que ya no hay ninguna salida porque han hecho varios intentos en el ámbito del llamado sistema democrático y parecería que el desenlace final ha sido, si no el mismo, muy similar entre un gobierno y otro. Por consiguiente, caemos en el ámbito de la desesperanza. Pero en estos últimos meses, esa desesperanza ha sido promovida de alguna manera, ha sido estimulada de alguna manera para que alguien obtenga beneficios de la idea de que no hay ninguna salida y por consiguiente
ese alguien emerger como la única salida posible del país. También se ha manipulado, mis amigos, el problema de la atención. Expertos en psicología saben que la percepción recurrimos los seres humanos a una estrategia de selección de estímulos, porque si observásemos todo lo que ocurre en nuestro entorno, pues definitivamente nuestro cerebro entraría en una grave confusión. Por consiguiente, tenemos la capacidad de concentrar nuestra atención en determinados estímulos. Y en estos últimos días nos han obligado a concentrar nuestra atención en un conjunto de eventos en torno al partido oficial en el poder. Por consiguiente, la propia llamada oposición ha caído en esa trampa y se ha quedado dando vueltas alrededor de ese conjunto de estímulos previamente seleccionados y servidos a la sociedad dominicana. Y hemos hablado y hablado y hablado sobre un conflicto que todavía no estamos claros si es un conflicto construido. Y vueltas alrededor de esta situación ha implicado que nos hemos olvidado de lo que en una sociedad como la nuestra, que se precia de vivir en un sistema democrático, se practica, que es justamente la capacidad y el derecho a disentir. El disenso, sobre todo cuando lo practican los grupos políticos de oposición, lo que logran es mejorar, promover, impulsar cambios sociales que de otro modo quien está en el poder, si puede actuar a la libre, no se vería compelido a realizar. En este caso, hemos pasado ya 3 años de un gobierno con el país en automático y sin oposición. Los grupos opositores no han jugado su papel de disenso que permita que el grupo oficial asuma posturas, respete normas, cumpla principios y actúe en favor de las mayorías nacionales. Al no ocurrir esto, hemos estado en medio de conflictos que no entendemos si han sido creados por una solución mágica inmediata, pone en duda que hayan sido conflictos reales, manipulación mediática, elaboración de mentira y por consiguiente maniatar de alguna manera a los grupos sociales que no han sabido manifestarse durante todos estos días en la dirección correcta. No hemos puesto sobre la mesa el debate de si en estos 3 años ha habido un verdadero impacto a la educación. No hemos puesto sobre la mesa el debate de si el crecimiento económico ha producido calidad de vida en los seres humanos que habitamos esta media isla. No hemos puesto sobre la mesa el debate de si realmente hemos impactado en la salud durante estos 3 años y ha mejorado el acceso a la salud para los desposeídos. No hemos puesto sobre la mesa si el crecimiento macroeconómico ha impactado disminuyendo los índices de pobreza en República Dominicana. Es decir, nos hemos olvidado de todos estos debates importantes para concentrarnos en debates reeleccionistas, presidencialistas y proselitistas. Y los debates nacionales fundamentales lo hemos olvidado. Esto, mis amigos, genera una situación social de incertidumbre, de desesperanza, de depresiones distimias, de desilusiones, de personas que han cifrado sus esperanzas y sus ilusiones en determinadas organizaciones y grupos y que terminan sintiéndose verdaderamente traicionados. Y definitivamente es otro elemento más que echamos en el costal de una sociedad que, como ya dijimos al principio, se conduce hacia la anomia, se dirige a sí misma hacia una sociedad sin normas, ahora también hacia una sociedad con desesperanza aprendida y hacia una sociedad que no parece encontrar su norte político, entendiendo la política como poliética, el conjunto de normas éticas que debe regir a un grupo social humano. Pero bueno, no queremos irnos con esa nota pesimista, no queremos completar el programa con una nota pesimista, queremos hablar un poco sobre el tema de la felicidad y el bienestar. Habíamos
convocado a un amigo doctor que trabaja con medicina alternativa para que nos acompañara hoy, nos planchó, nos dejó esperando, pero de todas maneras queremos hablar brevemente sobre ese tema que tiene que ver con el problema del bienestar. Si a nivel del Estado no nos están brindando esas oportunidades en términos individuales, nosotros debemos hacer nuestros esfuerzos personales por conseguir bienestar y estabilidad. Recuerden que el bienestar no depende de los elementos externos a mí, sino de la manera como yo trabajo con esos elementos para sentirme internamente equilibrado. El bienestar implica, para utilizar una palabra de la biología, un nivel de homeostasis, de equilibrio interno. Cuando ese equilibrio se refiere al estado de salud, entonces ese elemento de salud impacta en el bienestar general. Si hay algún desequilibrio en términos orgánicos, entonces eso también impacta a nivel psicológico. Por consiguiente, cuando la persona se enfrenta a un problema de salud físico, pues debe buscar no solamente la asistencia médica, sino también trabajar para manejarse adecuadamente con su condición. Y de eso se trata cuando hablamos, por ejemplo, de la salud de la tercera edad, del envejeciente, que fue el tema de la semana pasada, y la búsqueda del estado de bienestar. En la medida en que nosotros, como sujetos cambiantes, en nuestra etapa de desarrollo, pasamos de un estadio a otro, ganamos y perdemos. Adquirimos nuevas habilidades y abandonamos otras. Entonces, la capacidad de bienestar tiene que ver con la posibilidad de entender esas pérdidas y esas ganancias en las diferentes etapas de nuestras vidas. Por consiguiente, estos dos componentes, la felicidad y el bienestar, están íntimamente ligados. Y hay toda una corriente dentro del ámbito de la psicología positiva, que trabaja con estos elementos. La psicología positiva tiene su origen, tiene sus vínculos con la posibilidad que tiene el individuo para manejar sus pensamientos, que tiene que ver un poco con psicología cognitiva. Pero en este caso manejo mis pensamientos para mantener el equilibrio necesario que me coloque entonces en un estado de bienestar. Pero ojo, refugiarme en una condición de bienestar no significa olvidar responsabilidades. ¿Okay? Meterme dentro de una cobija de confort y quedarme allí podría significar peor que enfrentar las posibles ansiedades y angustias que genere un problema que tengo que resolver. El bienestar, por el contrario, ¿okay? Y la felicidad, por el contrario, significan enfrentar los problemas de la cotidianidad. Ahora bien, enfrentar los problemas de la cotidianidad con una actitud positiva y propositiva y proactiva. Vuelvo y digo, entrar en una zona de confort y quedarse allí significaría, por ejemplo, ignorar una enfermedad física. Y decir, bueno, no, yo no tengo eso. La negación es uno de los elementos que utilizan las personas cuando reciben informaciones sobre enfermedades catastróficas o de esas que son crónicas. Colocarse en ese estadio no significa resolver el problema. En este caso es afrontarlo, aceptar la condición y buscar las soluciones. Utilizar los medicamentos adecuados, utilizarlo en la periodicidad adecuada, buscar siempre segundas y terceras opiniones, buscar medicamentos alternativos, sentirse en adecuada estabilidad emocional y psicológica para poder enfrentar el problema, sea suyo o de una persona cercana a usted. Cuando usted hace lo contrario, pues entonces no está procurando el estado de felicidad. Entonces fíjense cómo estamos tratando de contrastar, por un lado, las condiciones que el Estado, los administradores del Estado y la práctica política en la que ha entrado el país en los últimos años puede generar situaciones sin duda de conflicto, y la condición de usted como individuo que está obligado a buscar sus alternativas para enfrentar la vida cotidiana. Recordando siempre que los elementos externos no son los que van a determinar ese estado de bienestar,
sino la manera en que usted maneja esos elementos. Algunas personas piensan que posesión implica felicidad. De hecho, el refranero popular dominicano está lleno de refranes referidos a que debemos procurar más y más dinero y más bienes. Sin embargo, no se trata de acumular bienes, sino de resolver problemas. Los bienes y el dinero, que es un bien, solamente sirve en la medida en que me resuelve determinados problemas. Por tanto, son medios para alcanzar fines, no son fines en sí mismos. Medios para obtener salud, medios para organizarnos, medios para obtener, un transporte, medios para mantenernos con las necesidades solucionadas, sobre todo las básicas, pero no fin en sí mismo. Así que, mis amigos, vamos a procurar, en mitad de todas estas precariedades, en mitad de todos estos conflictos, entrar en armonía con nosotros mismos para ser felices. Y recuerden siempre que la divisa fundamental debe ser mejores ciudadanos, porque interactuando con los demás de manera adecuada, también nosotros recibiremos una respuesta de bienestar y de satisfacción. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega más de Página Abierta en Salud Mental.